Buenos días con todos. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, FEDESEG, queremos darles la más cordial bienvenida al webinar InsurTech, Amenaza o Evolución. Agradecemos su importante presencia. Mi nombre es Carla Polo, seré su moderadora en este evento. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y sus micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestro invitado, por favor, utilicen la opción preguntas y respuestas. Para hacer comentarios, pueden utilizar el chat. Les recordamos que este evento y todos nuestros webinars son grabados y los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube, fedeseg.es. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales y también la página www.fedeseg.org para mayor información de nuestros eventos y actividades. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder a todas sus inquietudes. Hoy conoceremos sobre el potencial del mercado latinoamericano asegurador y cómo en la próxima década se fusionará la confianza del mercado con lo tradicional y la innovación aseguradora con lo digital. Tendremos plataformas aseguradoras, nuevos productos en el mercado, pero sobre todo una eficiencia financiera que otorgará mejores cubrimientos a precios razonables. Conoceremos cómo estas tendencias actuales, las llamadas InsurTech, estarán optimizando el mercado asegurador y generando nuevas posibilidades para los consumidores finales en Ecuador y en toda Latinoamérica. Quiero presentarles en esta oportunidad a quien será nuestro expositor. Esta vez tendremos la presencia de José Miguel Piñeros González, quien tiene más de 10 años trabajando en el sector financiero con productos del activo pasivo y comisionables. José Miguel es un profesional experto en finanzas con especialización en alta gerencia. Cuenta con una maestría en especialización, en administración de negocios en MBA. Actualmente es Industry Manager en LATAM y en el Caribe en Financial Services and Insurance para Highland Software. Bueno, quiero darle la bienvenida a José Miguel. Muchísimas gracias, José Miguel, por colaborar con nosotros en este espacio. Gracias por todo tu contingente y te doy la bienvenida, te cedo la palabra. Hola Carla, ¿cómo estás? Un gusto, de verdad que es un gusto poder estarlos acompañando hoy aquí a ustedes en FEDESEG y obviamente también darle las gracias a Stratus que también nos extendió la invitación para estar acá. Así es. Gracias, José Miguel. Bueno, bienvenido, el espacio es tuyo, por favor, adelante. Gracias, Carla. Entonces déjame compartir para empezar a mirar un poquito. Bueno, ahí ya pueden ver. Bueno, entonces, para empezar, primero, pues las gracias que ya las dimos. Desde Highland, pues estamos contentos de poderlos acompañar a FEDESEG y a Stratus con estos temas de la vertical de seguros, sobre todo porque viene siendo un tema que no solo a corto plazo, sino a mediano y largo, pues es todo un contingente, ¿no? Tiene muchas aristas y qué bueno poder tocar sobre todo este tema de InsurTech y neoaseguradoras que pues está reformando, está cambiando, evolucionando definitivamente toda la vertical de seguros, no solo a nivel de Latinoamérica, sino a nivel mundial, pero puntualmente aquí en nuestra región, pues nosotros tenemos unas ciertas particularidades que nos llevan a ver el mercado de una forma distinta y de una forma bien especial, debido pues a todo el tema de seguros personalizados y todo el tema de evolución en InsurTech y todo lo que innovamos aquí en Latinoamérica. Entonces tenemos unos países que están a la vanguardia, por así decirlo, en temas de generación de neoaseguradoras e InsurTech, y otros que están aumentando su velocidad cada vez más. Y pues a medida que vayan surgiendo las condiciones de mercado y todas las leyes de fintech, que para el caso de Ecuador la ley fintech sí regula las nuevas aseguradoras y las InsurTech, pues digamos que eso va a ir cambiando un poquito el panorama a medida que vaya surgiendo el tema. Entonces ya para iniciar, les quiero contar que vamos a basar un poquito
estos minutos que tenemos en este webinar interesante en 3 conceptos fundamentales que creo que van a ser como los pilares del cambio en los seguros de Latinoamérica y de InsurTech, todo lo que tiene que ver con InsurTech. Entonces son los siguientes. El primero es un tema de confianza de mercado y cómo esa palabra confianza como tal se vuelve un factor diferencial entre las aseguradoras tradicionales y las neoaseguradoras, teniendo en el medio esas InsurTech que juegan un papel bien importante. El segundo concepto fundamental va a ser innovación, y como aquí en Latinoamérica pues somos expertos en innovar y en crear nuevos productos a la medida y en generar todo un tema de medios de pago absolutamente nuevos, novedosos y definitivamente adaptables al mercado. Y por último, un tema de Somos LATAM, y solo es para que miremos cómo estamos creciendo un poquito las cifras que tenemos en temas de InsurTech y de neoaseguradoras, y qué es lo que viene de cara al mediano, pues corto y mediano plazo en temas de números y prospecciones. Entonces, ya arrancando, entonces, con los temas de confianza de mercado. Entonces, aquí las aseguradoras pues han venido evolucionando a través del tiempo, y lo que veíamos hace unos 20 años o 10 años pues ya no es ni la sombra de lo que vemos hoy, ¿no? Entonces, aquí tenemos un tema bien interesante, sobre todo en Latinoamérica y puntualmente en países como Colombia, como México, como Ecuador, que son países bien tradicionales. Tenemos una particularidad, y es que la confianza del mercado sigue estando en cabeza de las aseguradoras tradicionales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que básicamente a nosotros, que somos los consumidores financieros finales, no solo como persona natural, también hablo de persona jurídica como tal, para nosotros es muy importante ese nombre que esté de aseguradora detrás de lo que estamos consumiendo, lo cual pues genera una tendencia bien importante, pero también nos genera a nosotros un respaldo integral ante la inestabilidad que estamos teniendo en la región, digamos que no solo políticamente, sino también por temas de inflación y por temas de mercado. Entonces, el tener esa confianza de mercado en las aseguradoras tradicionales, pues, ¿qué genera? Que la velocidad de la venta del seguro, pues, digamos que no esté tan a la par de otras regiones en donde un poquito la confianza está digamos que esparcida entre todos los actores. Aquí pues estamos evolucionando en ese tema, y las neoaseguradoras tienen una velocidad mucho más grande porque nacieron digitales, están creciendo digitales, y sus procesos operativos, procesos y subprocesos pues son mucho más ágiles que los de una aseguradora tradicional. El tema es que ellos no cuentan en este momento con ese poder, digamos que de las generaciones que ya están asentadas y con esa confianza como sí lo tienen las aseguradoras tradicionales. Entonces, es ahí donde ese trabajo en conjunto es absolutamente vital en nuestros países, en Latinoamérica, pero sobre todo en los países donde la asegurabilidad pues es tradicional, por decirlo así. Entonces, ese trabajo y ese complemento pues tiene que ser definitivo para poder evolucionar y tener esa aceleración de mercado que necesitamos. Como tercer punto tenemos el microseguros como impulsor del sector. Y aquí juega un papel bien importante las neoaseguradoras. ¿Por qué? Resulta que partiendo de la confianza del mercado, han venido surgiendo en los últimos tiempos los llamados microseguros. Esos microseguros, llámese, a ver, voy a dar ejemplos para que todos estemos en la misma página. Microseguros, llámese que estás asegurando tu bicicleta, estás asegurando tu retiro del cajero,
estás asegurando, puede ser tu billetera, miles de cosas en donde tienes que pagar un monto muy pequeño por un valor, digamos que por un activo que tú tengas, no de un monto muy grande. Todos esos microseguros han venido impulsándose desde las neoaseguradoras o desde las Insurtech. Háblese de Insurtech, todas las empresas que están involucradas en temas de diseño de productos, digamos, del ciclo de vida del seguro como tal. Entonces, ya sea en diseño, en ventas, en operación, en administración, en siniestros o cualquier parte de ese ciclo de vida del seguro, es donde están las Insurtech. Pero entonces, todo ese tema de microseguros ha venido como el impulsor del sector, sobre todo porque es que la capacidad adquisitiva en Latinoamérica pues es bien diferente a lo que pueden ser en Estados Unidos, en Europa y en otras partes del mundo, en donde tú puedes tener, digamos que unos seguros un poco más robustos y un poco más predeterminados o generales que los que puedes tener acá. Acá el tema de la personalización del seguro definitivamente se volvió una tendencia, y el poder tú escoger lo que quieres asegurar y hasta dónde lo puedes asegurar, y el por qué digamos que el por qué esos detalles pequeños en los microseguros, pues definitivamente ha sido fundamental. Después tenemos un tema de nivel de renta LATAM, como ya se los venía contando, pero digamos que aquí cobra una importancia bien puntual, porque es que no solo es en microseguro, sino también es en el tema de vida, no vida y microseguros. Pero en tema de vida se volvió bien, pero bien cauteloso el asunto, en el sentido que ahora en Latinoamérica tenemos unos seguros en donde hay una asegurabilidad con creación de patrimonio, valga la redundancia. Y entonces ya no solo es el seguro per se y el tener la garantía de que si algo me pasa le va a quedar algo a mi familia. Entonces resulta que las Insurtech y las nuevas aseguradoras están impulsando todo ese tema de la creación de patrimonio, pero además digamos que esas aseguradoras y todo ese tema y esa evolución de Insurtech ha generado que la evolución y la velocidad en la emisión de las pólizas sea 3 o 4 veces mayor que a lo que estábamos acostumbrados hace 4 o 5 años. Entonces, ese nivel de renta LATAM, lo que viene a jugar aquí es digamos que un papel fundamental, porque es que la gente antiguamente no veía el seguro como una inversión, sino lo veía como un gasto. Entonces ahora, al darle vuelta a esa página y al combinar ese concepto de seguro como inversión con lo que tú puedes gastar, el nivel de renta que tú tienes, cuánto vas a invertir en ese seguro, en tener esa garantía, ahora no solo es ese concepto como tal, sino que ahora tú puedes tener de lado un tema de ahorro, un tema de creación de patrimonio, que va a ser supremamente importante y que las Insurtech han impulsado vehementemente para poder darle ese plus a los asegurados aquí en Latinoamérica. Pero entonces digamos que ahí hay todo un tema de capas aseguradoras. Entonces, de acuerdo a lo que tú quieras asegurar y de acuerdo a lo que quieras ahorrar, puedes ir haciéndolo. Y digamos que hay muchas formas y hay muchas aseguradoras tradicionales que ya están trabajando con las Insurtech y que han venido evolucionando todo ese concepto de asegurabilidad con creación de patrimonio y manejando todo el nivel de renta a nivel de Latinoamérica y en los diferentes países. Y digamos que eso ha venido funcionando y ha venido creciendo en todo el tema de seguros de vida. Por último, en temas de confianza de mercado, tenemos el crecimiento constante tradicional, como se los mencionaba al inicio, que hace referencia a todo el tema de aseguradoras tradicionales, las que arrancaron hace muchos años a papel y lápiz, y que digamos que a través del tiempo han venido generando un ecosistema digital mucho más óptimo. Sin embargo, pues falta todavía, y eso definitivamente es
un hecho, versus la aceleración del mercado de las InsurTech y de las neoaseguradoras. Entonces, aquí llegamos a un punto de encuentro en donde les quiero dejar la primera conclusión del día, y es: ese punto de encuentro genera lo que nosotros llamamos como Open Insurance, y el poder abrir al mercado toda esa data que tienen las aseguradoras tradicionales y que pueden ser aprovechadas por las InsurTech y por las neoaseguradoras para generar no solo nuevos productos asegurables, sino también generar unas optimizaciones de mercado y también generar unos nuevos métodos de pago y también generar una multiplicidad de variantes que pueden ser aprovechados por los consumidores financieros finales, pues es absolutamente importante. Pero la conclusión de fondo es: para que eso pueda darse, para que pueda surgir esa apertura de las aseguradoras e Insurtech pueda realmente ser una parte complementaria, definitivamente debemos tener un ecosistema digital integrado y supremamente aceitado, óptimo, eficiente y eficaz dentro de las compañías. ¿Qué quiere decir esto? Que la data que tengan las aseguradoras tiene que ser 100% confiable. Y ese 100% confiable significa que ese manejo de los datos y ese manejo de toda esa historia que tienen las aseguradoras tradicionales, es decir, los productos activos, los productos inactivos y todo eso como se maneje, es decir, todo ese servicio de datos y lo que puede conllevar para dar unas nuevas informaciones y crear nuevo contenido, pues definitivamente tiene que estar supremamente bien orquestado. Entonces, vuelvo y repito, la orquestación del ecosistema digital dentro de las compañías de seguros a nivel de Latinoamérica se volvió fundamental para poder generar esa banca abierta, para poder generar esa cooperación entre las bancas, entre las aseguradoras tradicionales, con las InsurTech y con las neoaseguradoras. Entonces, esa es la primera gran conclusión que tenemos. Ahora pasamos al segundo concepto, que es el tema de innovación, InsurTech y Open Insurance. Y entonces aquí tenemos como primera tendencia todo el tema de mayor seguridad y escalabilidad. Y aquí quiero poner sobre la mesa un tema que hace muchos años, pues muchos años, estoy hablando de 10 años tal vez, era una opción tal vez no más, y es el tema de la nube. Definitivamente el tema de nube en aseguradoras ya dejó de ser una opción para pasar a ser una necesidad, para pasar a ser una obligación. Las aseguradoras definitivamente están viendo que la nube, no solo por agilidad, sino como concepto de seguridad, se volvió una obligación y se volvió una visión a corto e inmediato plazo. Y básicamente esto está llegando porque las neoaseguradoras, al nacer digitales, tienen unas eficiencias impresionantes y además dan una seguridad de la información que tiene que ser por lo menos igualada por las aseguradoras tradicionales. En ese orden de ideas, el ir a nube nos representa, digamos que esa igualdad, digamos que en medio de todo lo que podamos discutir acá, nos genera esa igualdad o por lo menos nos acerca. Entonces, eso definitivamente es una de las tendencias y tenemos que mirar, a ver, hay muchas, pero muchas opciones de ir a nube, pero pues tenemos que mirar cuál es la mejor y la más adecuada pues para cada caso. En segundo término, estamos con cobertura integral y eso hace referencia a todo el tema de no, digamos, no tanto de vida, porque en vida pues tenemos una cobertura integral a nivel de Latinoamérica bastante grande, pero sí en términos de no vida y de microseguros, y es de poder tener todas esas aristas adicionales a unos precios realmente asequibles para la población.
Hablo sobre todo de personas naturales porque en nuestra región eso suele ser bien importante. Y esta cobertura integral lo que genera, al igual que el siguiente punto de pagos a la medida, es una mayor transaccionalidad dentro de las aseguradoras. Y también genera un tema de seguros embebidos. Entonces, ¿qué quiere decir estos seguros embebidos? Todo lo que ustedes ven en temas, por ejemplo, cuando sacan un crédito hipotecario que automáticamente va a un seguro respaldando, todo el tema de tarjetas de crédito cuando va un seguro respaldando, todo el tema de cuando ustedes viajan y tienen un seguro de viaje, tienen un seguro de equipaje, tienen un seguro de etiquete aéreo. Todo eso son seguros embebidos en productos que ahora también están en todo el tema de retail, de banca retail, que también tiene unos seguros enlazados y todo el tema de compra de temas tecnológicos. Entonces todo eso tiene una cobertura integral que va generando una transaccionalidad mucho más grande. Pero aparte de generar la transaccionalidad, aquí tenemos otro tema y es que las aseguradoras se dieron cuenta que el generar esa transaccionalidad los lleva a que los clientes puedan aumentar su portafolio a nivel interno. Y ese aumentar su portafolio a nivel interno significa que en porcentaje, en promedio, a las aseguradoras les cuesta un 15% menos crecer en portafolio interno que en salir a buscar un cliente nuevo. No quiere decir que no sea importante el buscar un cliente nuevo, claro, por supuesto que sí. Sobre todo en Latinoamérica, pues nosotros tenemos un tema de inclusión financiera en donde el sector asegurador o la vertical aseguradora pues tiene un rol absolutamente fundamental, pero en términos monetarios y de eficiencias financieras, pues el crecer el portafolio a nivel interno pues también es bien importante. En tercer punto tenemos pagos a la medida y aquí las Insurtech pues definitivamente tomaron un rol protagónico porque entonces empezaron a generar una serie de opciones para manejar los seguros y para pagarlos que en este momento pues están siendo tendencia y entonces les estoy hablando de ahora pagar los seguros por intermedio de QR, estoy hablando de manejar seguros por intermedio de wallets, de billeteras digitales, pero no solo de pagarlos, sino también en algunas ocasiones de poder consultarlos y de generar una serie de variantes dentro de sus propios seguros. Entonces, digamos que todas estas opciones de pagos a la medida que generan las Insurtech, pues definitivamente lo que generan es que las nuevas generaciones puedan tener acceso a esos seguros adicionales y complementarlo con lo que ya las generaciones que venían confiando en lo tradicional, pues puedan seguir, digamos que no solo con sus productos tradicionales, sino que puedan irse acoplando a lo nuevo. Y por último tenemos tiempos óptimos de emisión. Y esta tendencia sí que es fundamental, básicamente, porque a nivel de coberturas, desde que se genera la solicitud, pasa por términos de estudio, de análisis, hasta que, y digamos que por todo el proceso hasta que llega la emisión final, pues antiguamente en algunos casos podíamos tener hasta días en donde esa emisión no se había dado, ¿no? Ahora, el hablar de días para emisión en las aseguradoras, pues ya es simplemente hablar de que necesitamos optimizar y de que necesitamos acortar tiempos porque la emisión, los tiempos óptimos de emisión de una aseguradora, pues de acuerdo a su objetivo, pues tienen que ser casi que inmediatos, instantáneos. Y en eso las Insurtech sí que nos han ayudado. Además de eso, no solo los tiempos por términos de cobertura, sino también tiempos en términos monetarios, ¿no? Porque muchas veces ahora con todas las eficiencias que tenemos en el mercado, no tanto las personas naturales, pero sí en términos de personas jurídicas
o de elementos corporativos, preferimos la velocidad, así tengamos que pagar un poco más. Entonces, eso es bien importante. Sobre todo en términos de vehículos, se está viendo mucho esas eficiencias en tiempos óptimos de emisión. Listo. Llegamos al tercer ítem y es somos LATAM. Y la importancia que tenemos nosotros dentro de todo este ecosistema y dentro de toda esta vertical de seguros. Y entonces les cuento que aquí en Latinoamérica tenemos más de 350 InsurTech ya creadas, en donde tenemos países con la mayoría de, digamos que de estas empresas tecnológicas, los cuales son México, Colombia, Brasil y Chile como líderes. Sin embargo, tenemos otros que están surgiendo y que están aumentando esa velocidad, como son Panamá y Ecuador. Argentina también tal vez está dentro de esos países que están evolucionando un poquito más rápido. Y entonces aquí es donde todo ese ecosistema empieza a generar una aceleración y una velocidad mucho más grande. Y donde empezamos a ver que la ley fintech, que en algunos países ya está aprobada, en otras está en proceso, pero digamos que en general estamos evolucionando a digamos que en unos términos bastante considerables. Tenemos más de 80 millones de usuarios, o bueno, no, en este momento tenemos más de 20 millones de usuarios, esperamos tener más de 80 millones de usuarios para el 2024, pero esperamos tener más de 800 millones de usuarios para el 2032, es decir, estamos generando una escala bastante importante de crecimiento exponencial a nivel mundial en todo este tema de neoaseguradoras y de InsurTech. Además, porque se espera que cuando tengamos más de 800 millones de usuarios, lo que hoy llamamos neoaseguradoras, casi que pasen a ser parte de lo tradicional y tengamos otras nuevas tendencias. Entonces, pues definitivamente el cambio está a una velocidad bien importante y el hecho de que las aseguradoras tradicionales estén trabajando, digamos que estén de una manera cooperativa, ayudándose junto con las InsurTech y las neoaseguradoras, pues lo que quiere decir es que todos estamos evolucionando. Tenemos más de 200 millones de dólares de inversión anual en temas de innovación para las InsurTech aquí en Latinoamérica, solo Latinoamérica. Entonces eso quiere decir que definitivamente las rondas de negocios en donde estamos impulsando este tipo de empresas y de tecnologías están siendo bastante efectivos y definitivamente van a crear un mercado asegurador casi que digital al 100%, y a medida que vaya pasando el tiempo, pues ese ecosistema de mercado asegurador pues tiene que ser casi que instantáneo. Y llegamos a un punto en donde la integrabilidad se volvió absolutamente importante. Entonces, ¿por qué traigo a colación este término de integrabilidad? Resulta que para todo el tema de InsurTech, Open Insurance y neoaseguradoras, es fundamental poderse abrir en términos de APIs. Y el poder compartir esa información y el poder trabajar en conjunto, lo que genera es que tengamos una integrabilidad no solo con el ecosistema, digamos, externo, sino también con integrabilidad con el ecosistema digital interno. Y entonces es aquí donde el poder tener integrado el core asegurador, sea cual sea, digamos que soy agnóstico al que ustedes tengan, el tener integrado todo el tema de recursos humanos que en las aseguradoras es fundamental por por el tema de rotación de personal, sobre todo en la parte comercial. El tener integrado todo el tema de parte legal y de generación de contratos, otros CIS, adendas y todo lo que ustedes puedan tener en términos de parte legal, el tener el sistema de postventa, los que los tienen, el tener un CRM, todos esos actores, el tenerlos integrados en el ecosistema y el tenerlos muy bien aceitados, pues se volvió absolutamente importante. ¿Por qué? Porque es que resulta que cuando una InsurTech
llega a consumir esos datos de las aseguradoras tradicionales, lo hace a una velocidad tal que si no está preparada esa aseguradora tradicional no va a poder generar ese plus en los consumidores financieros finales. Entonces es ahí donde los que estamos del lado de las tecnologías ayudando a la vertical de seguros, estamos intentando darle una mano a todos esos actores aseguradores, todos esos players que están en este mercado latinoamericano para que podamos evolucionar juntos, para que podamos orquestar ese ecosistema y para que definitivamente todos podamos trabajar, porque como decíamos al principio, si era amenaza o evolución, definitivamente al principio, como algunos pensaban que era una amenaza y que iban las neoaseguradoras y las Insurtech iban a morder una parte de la torta de las aseguradoras tradicionales, definitivamente lo que nos demostró el paso del tiempo es que definitivamente fue una evolución en esta vertical de seguros y que todos podemos convivir dentro de ese mismo mercado. Todos podemos cooperar y podemos evolucionar este mercado. Eso es indudable. Y solo para que lo tengamos en cuenta, aquí al final tenemos y aquí hablo puntualmente de Ecuador y tal vez de Colombia, y tenemos tres conceptos en los que se están enfocando las Insurtech en este momento. El primero es creación de negocios. Creación de negocios, tómese en cuenta todo el tema de nuevos productos, innovación en productos y todo lo que puede surgir con esa conexión para que se pueda generar esa innovación. El segundo es distribución digital o intermediación de seguros. Entonces, aquí el tema de precios, digamos que no se vuelve una guerra de precios, pero sí se vuelve una optimización en términos de precios, porque los intermediarios y esa distribución digital de precios, lo que hace es que las comparaciones a través de esos nuevos actores digitales, pues pueda ser mucho más fácil y no tengamos que estar, digamos que interactuando 3, 4, 5, 6 veces con los comerciales de cada aseguradora, sino que ya tenemos todo al alcance de una pantalla. Y eso pues es absolutamente fundamental. Y el tercero, pues los aliados tecnológicos, ¿no? Y entonces aliados tecnológicos no solo háblese de las Insurtech que en este momento pues en el ciclo de vida del seguro pues son fundamentales, sino también aliados como valga aquí acotar los core aseguradores y todos los que actúan dentro de ese ecosistema digital. Entonces, pues en nuestro caso, como Highland, como orquestadores, pues también estamos ahí involucrados y pues también tenemos nuestra cuota de importancia pues para poder ayudarles a todas las aseguradoras a generar esas optimizaciones, eficiencias, eficacias que necesitan de cara a un futuro inmediato. Entonces, un poco les quería contar eso en esta hora de webinar que me parece súper importante porque la verdad es que este tema de Insurtech y neoaseguradoras definitivamente se volvió fundamental y no solo por el tema asegurador como tal, sino a nivel de servicios financieros, pues tomó una relevancia adicional, ¿no? Entonces, todos los actores, incluso los que no están presentes en Latinoamérica, ahora quieren venir acá porque solo como dato adicional, Latinoamérica se volvió la región del mundo donde más puede crecer el sector asegurador. Entonces, pues, digamos que estamos en el foco de la vertical y qué bueno que tengamos unos próximos 5 o 10 años con un crecimiento constante, acelerado y que podamos decir que somos pioneros en todo el tema de pagos y sobre todo de plataformas aseguradoras que generen un plus al consumidor financiero final. De verdad que eso va a ser fundamental y creo yo
que aquí en Latinoamérica tenemos un potencial enorme y definitivamente vamos a crecer muy por encima de otras regiones. Entonces, los que tengan preguntas, pues bienvenidas y ojalá pues entre todos podamos seguir acrecentando todo este conocimiento del sector asegurador, no solo en Ecuador, que es bien importante, sino en Latinoamérica en general. Entonces, los que tengan preguntas, Carla, si tienes alguna duda, o Mariela, pues bienvenido sea. Muchas gracias, José Miguel, por tu presentación. Estuvo muy interesante. Vamos a abrir en este momento el espacio para recibir preguntas. La primera que tenemos es, ¿cuáles crees tú que sean los principales retos que enfrenta un neo-insurer en el mercado de Ecuador respecto a una aseguradora más de negocios tradicionales? Los principales retos. Yo creo que la respuesta a esa pregunta definitivamente pasa por la confianza. Y era lo que explicaba al principio. Definitivamente la confianza de mercado la tienen las tradicionales y el poder entrar, para las neoaseguradoras, el poder entrar a ese mercado con ese mismo nivel de tranquilidad, de generar esa tranquilidad al consumidor financiero final, pues es todo un reto. Entonces yo creo que al principio el trabajo colaborativo entre esos dos actores va a ser fundamental. Obviamente sin negar que las eficiencias de las neoaseguradoras pues son impresionantes, pero yo creo que el tema confianza es el reto más grande que tienen, sobre todo en Ecuador, que es un país tradicional, al igual que Colombia y México, aquí a nivel de Latinoamérica. Uh-huh. La tendencia a tener una InsurTech independiente es un área independiente o a tener un área dentro de las propias empresas. A ver, las InsurTech son per se unas empresas, digamos, compañías independientes, empresas que han sido creadas para llegar a optimizar parte del ciclo de vida del seguro. Entonces, las InsurTech como tal, lo que te ayudan es a esa eficacia, esa optimización de una partecita de ese ciclo de vida, y por eso trabajan de la mano y digamos que se integran a través de APIs, en la mayoría de los casos, trabajan colaborativamente con las aseguradoras, sean tradicionales o sean neoaseguradoras. Diferentes son las neoaseguradoras que ya tienen todo el ciclo de vida y que le generan un producto final, pues, ya a los consumidores. Uh-huh. ¿Cómo ves tú el panorama regulatorio y en general del ecosistema legal del Ecuador para recibir a las nuevas aseguradoras y a todo las InsurTech que dan el soporte para este panorama? ¿Estamos listos? ¿Estamos dando el ecosistema ideal para que se puedan desarrollar estos nuevos negocios? Mira, Carla, yo creo que, a ver, con el debido respeto a todos los que saben de leyes en Ecuador, valga la aclaración aquí, no me quiero meter en líos, pero creo que Ecuador tiene más de 30 aseguradoras, creo que es un mercado bastante bueno en esta vertical. La ley FinTech en Ecuador va a ser una ley que regule esas InsurTech que quieran iniciar o que lleguen al mercado, y eso me parece bueno. Además porque ya tienen digamos que una historia reciente en países cercanos. Entonces, yo creo que van por buen camino. Yo creo que Ecuador va a ser un mercado bien importante, sobre todo por el poder adquisitivo que tienen las personas en Ecuador, no porque sea un gran poder adquisitivo, pero sí porque es superior al de otros en la región, por un lado, y por otro lado, porque además en temas de inclusión financiera, Ecuador también tiene un gran espacio para crecer. Entonces yo creo que esa regulación va por el camino correcto, pero además también va un poco enfocado hacia permitirles digamos que una libertad correcta a las InsurTech para aportar en esa inclusión. Uh-huh. ¿Y cómo podrían aplicarse el blockchain en el mercado de seguros? Es algo Wow. que se también en la ley FinTech. De hecho, blockchain también está regulado, todo el tema de blockchain también está regulado en la ley FinTech en Ecuador, es lo que está propuesto.
¿Y cómo puede aplicarse? Pues tiene muchas formas de aplicación. Aquí nos quedaríamos charlando hasta el domingo tal vez, pero pues tiene desde, a ver, tiene desde análisis, tiene listas restrictivas, tiene todo el tema de composición de pólizas, tiene un montón de aplicaciones que aquí podríamos seguir. Esto sería para otros 2 o 3 webinars, el tema de blockchain. Ujú. ¿Qué nuevos productos se podrían lanzar al mercado que estén acorde a las neoaseguradoras o las nuevas tendencias en Ecuador? ¿Cómo lo ves? Mira, hay unos temas bien interesantes en otras partes del mundo, como en temas de neoseguros que tienen que ver con parte inmobiliaria, sobre todo por la inflación que estamos viviendo a nivel mundial. Yo creo que ahí hay una oportunidad bien interesante y creo que Ecuador podría ser un buen destino en toda esa parte inmobiliaria de las nuevas aseguradoras. Ujú. ¿Cuál consideras tú que son las objeciones que tienen las aseguradoras tradicionales para mover sus estructuras y abrazar la transformación digital? Básicamente hay un tema y es que los procesos y subprocesos que tienen las aseguradoras tradicionales, pues digamos que son tan robustos que a veces no son tan fáciles de mover, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tanto en papel y lápiz a través de tu historia, tienes un montón de información eh, catapultada, pues en términos físicos, no es tan fácil moverla digitalmente y sobre todo darle ese valor agregado y ese plus, porque definitivamente lo que más importancia le damos es a generarle a la aseguradora una data que realmente la pueda aprovechar, ¿no? Como una tendencia, que pueda ser una venta cruzada, digamos, con tendencias que en el pasado le dieron frutos. Entonces, te doy un ejemplo. Las aseguradoras tradicionales tienen en algunos clientes solo un producto activo, pero tienen 6 productos inactivos o cerrados. Y resulta que eso genera una tendencia y eso quiere decir que puedes volver a reactivar uno de esos 6 productos que tienes y crecer con tu portafolio interno. Lo que pasa es que como lo tienes todo en papel, pues no tienes esa visibilidad en muchas aseguradoras tradicionales. Entonces, el poder, digamos, el poder encontrar ese ese actor tecnológico que les pueda realmente dar ese plus en la data y Ujú. ayudarles a evolucionar, pues digamos que ese creo que es la mayor dificultad que han tenido y no es fácil hacerlo, porque esa confiabilidad 100% de la data no es fácil llegar allá y de verdad que los entiendo porque es toda una tarea, pues. Y con esta pregunta cerramos, José Miguel. ¿Cuál es el costo negativo o lo malo de crear una neoaseguradora o de incursionar en esto que puede salir mal de irse por este camino? O sea, que es lo malo, que es la parte negativa de incursionar por aquí o de invertir por acá. Mira, yo la verdad creo que más allá de que haya una parte negativa, creo que es tener cuidado, ¿no? Es tener cuidado en todo el término de que igual una neoaseguradora tiene que cumplir con todos los efectos regulatorios que una aseguradora tradicional, pues en términos de tener un patrimonio técnico y de tener todos esas características o tópicos que se deben tener por ley. Entonces es más el tener cuidado, el no pensar que una aseguradora debe cumplir menos regulaciones que una aseguradora tradicional, porque digamos que igual hacen parte de la misma vertical y un poco el saber, digamos que ellas ya nacieron digitales y ya tienen eso incorporado, pero sí saber el cómo llegar y cuáles son los medios más efectivos de poder generarle la confianza al público. Yo creo que esas son más allá, digamos que no los puntos negativos, pero sí los a tener en cuenta de Ujú. cara al O futuro. sea, ¿qué es lo que peor, lo peor que podría
salir en un negocio de una neoaseguradora. Y mira, yo creo que no El es riesgo que, más alto. digamos que en este momento, riesgo más alto, hay que tener en cuenta la inflación. La inflación le pega a todo el término de seguros y las nuevas aseguradoras que están incursionando pues en algunos tipos de subseguros, por decirlo así, de unidades, porque no es lo mismo tener un seguro de vida que un no vida, que uno de vehículos, en términos inmobiliarios eso es absolutamente diferente, pero el tema de la inflación creo que puede ser lo que salga mal si no se tiene cuidado, sobre todo en las nuevas aseguradoras. Así es. De, Bueno. de resto, pues creo que nomás si tienes alguna otra, bienvenido. Si no, pues un gustazo, de verdad que sí. Sí. Bueno, yo pienso que ya estamos sobre el tiempo, José Miguel. Tengo una pregunta más, nada más si una compañía tradicional puede convertirse en una neoaseguradora, pero ese es un tema más de regulación, creo yo que. Así es. No tengo idea. Así es. Lo has respondido primero tú que yo. Sí. Bueno, yo creo que con eso vamos cerrando, José Miguel. Muchísimas gracias por tu participación en este webinar. Y en general, bueno, esperamos que todos los contenidos que se han desarrollado hayan sido valiosos y que generen importantes reflexiones para todos los que asistieron y nos acompañaron. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a Highland y a Stratos, por supuesto que fueron claves para que hayamos podido realizar este evento. Carla, a ti muchas gracias. A todos, gracias por la asistencia y ojalá pues tengamos otro espacio de interacción desde Stratus y desde Highland, pues en lo que les podamos ayudar, bienvenido sea. De verdad que estamos comprometidos con el sector asegurador de Latinoamérica y sobre todo en Ecuador porque nos parece que es una de las plazas más importantes aquí, definitivamente. Así es. Bueno, de nuestra parte, igual de FDC, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Les dejamos los contactos de José Miguel, de Highland, de Stratus, igual para que puedan tener contacto con ellos. Este evento quedará grabado y subido a nuestro canal de YouTube para que lo puedan volver a ver. Y bueno, un resto de día genial para todos y nos volveremos a ver en el siguiente mes. Así que hasta una siguiente visita. Chao, José Miguel, gracias.